El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, escrito por Friedrich Engels y publicado en 1884, es una de las obras cumbres del materialismo histórico. Básicamente, lo que Engels hace aquí es un viaje al pasado, para explicar que las instituciones que hoy vemos como naturales o eternas, como la familia monogámica, la propiedad de las cosas y el mismísimo gobierno, en realidad son inventos históricos que nacieron por cambios económicos. Para desmenuzarlos sin aburrirnos, el libro se sostiene sobre tres pilares fundamentales. 1. La evolución de la familia. Engels, basándose en las investigaciones del antropólogo Lewis Henry Morgan, explica que la familia no siempre fue como la conocemos hoy. Pasó por varias etapas. Matrimonio por grupos. No existía la exclusividad y la línea de parentesco se medía por las madres, matrilinaje, porque era la única certeza que había. Familia sindiásmica. Parejas más o menos estables, pero los lazos se disolvían fácilmente. Familia monogámica. Nace no por amor romántico, sino por una necesidad económica. Al aparecer el excedente de riqueza, el hombre quiso asegurarse de que sus hijos fueran realmente suyos para poder heredarles sus bienes. Engels dice, sin rodeos, que esto significó la gran derrota histórica del sexo femenino, ya que la mujer pasó a ser una propiedad más en el hogar. 2. El surgimiento de la propiedad privada. En las sociedades primitivas, el comunismo primitivo, todo era de todos y se compartía lo que se cazaba o recolectaba. Sin embargo, con la invención de la agricultura y la domesticación de animales, los seres humanos empezaron a producir más de lo que necesitaban para sobrevivir, el famoso excedente. Quienes lograron controlar ese excedente se convirtieron en los primeros propietarios, dividiendo a la sociedad, por primera vez, en dos clases: ricos y pobres, explotadores y explotados. 3. El Estado como herramienta de control. Aquí viene uno de los puntos más potentes del libro. El Estado no es un árbitro neutral que busca el bien común. Engels demuestra que cuando la sociedad se dividió en clases con intereses opuestos, se armó un caos de tensiones. Para evitar que la sociedad se destruyera a sí misma en una guerra civil eterna, nació el Estado. Su verdadera función, según el autor, un aparato de fuerza, ejércitos, cárceles, leyes, controlado por la clase más poderosa económicamente para mantener a raya a la clase explotada y asegurar que las reglas del juego sigan favoreciendo a los mismos. El Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera a la sociedad. Es más bien un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo. En resumen, el libro nos invita a cuestionarnos todo: si el Estado, la propiedad y la familia actual tuvieron un inicio basado en la economía. Significa que si la economía cambia, estas instituciones también podrían transformarse por completo. ¿Qué parte de esta teoría te llama más la atención? ¿Te interesa que profundicemos en cómo explica la opresión de las mujeres o en su visión sobre el fin del Estado? Fue escrito en 1884. Friedrich Engels lo redactó en un tiempo récord, entre marzo y mayo de ese año, basándose en las notas manuscritas que Karl Marx había dejado sobre las investigaciones del antropólogo Lewis Henry Morgan. El libro está estructurado formalmente en 9 capítulos. A continuación, tienes la lista detallada de cada uno de ellos para que veas cómo va estructurando su argumento. Capítulo 1. Estadios prehistóricos de cultura. Aquí repasa las etapas de la evolución humana antes de la historia escrita, dividiéndolas, según Morgan, en salvajismo y barbarie, explicando cómo el ser humano fue dominando la naturaleza y la producción. Capítulo 2. La familia es uno de los capítulos más largos y famosos. Analiza cómo la estructura familiar pasa por el matrimonio por grupos, la familia sindiásmica, hasta llegar a la familia monogámica moderna, vinculando este último paso con la aparición de la propiedad privada y el patriarcado. Capítulo 3. La gens iroquesa. Engels utiliza el ejemplo de las tribus iroquesas de América del Norte para mostrar cómo funcionaba una sociedad comunista primitiva basada en el parentesco, gens, donde no existían el Estado ni las clases sociales. Capítulo 4. La gens griega analiza cómo la antigua sociedad griega compartía la misma estructura comunitaria que los iroqueses, pero empieza a transformarse con el desarrollo económico. Capítulo 5. Génesis del Estado ateniense. Capítulo clave donde Engels describe el momento exacto
en que la antigua organización comunitaria de Atenas se rompe debido al comercio, el dinero y la división del trabajo, dando nacimiento al primer estado para proteger los intereses de los nuevos ricos. Capítulo 6. La gens y el estado en Roma, un análisis similar al de Atenas, pero enfocado en cómo la antigua constitución comunal romana se transforma en el estado romano para gestionar las luchas entre patricios y plebeyos. Capítulo 7. La gens entre los celtas y los germanos examina cómo las tribus germánicas y celtas, que aún vivían en un sistema comunitario, terminaron destruyendo el imperio romano y cómo sus propias estructuras de parentesco evolucionaron hacia el feudalismo. Capítulo 8. La formación del Estado de los germanos explica cómo los conquistadores germanos tuvieron que crear un aparato estatal, el Estado de la Alta Edad Media, para poder gobernar los vastos territorios conquistados a los romanos. Capítulo 9. Barbarie y civilización, el capítulo de cierre y conclusiones. Engels resume todo el libro y teoriza sobre cómo la división del trabajo, la propiedad privada y la creación del Estado definen el nacimiento de la civilización, dejando caer la idea de que estas instituciones no son eternas y desaparecerán cuando cambie el sistema económico. ¿Te interesa que revisemos a fondo alguno de estos capítulos en específico? Excelente elección. El capítulo 1, titulado Estadios prehistóricos de cultura, es el cimiento de todo el libro. Aunque es breve, es fundamental porque Engels lo utiliza para romper una idea muy arraigada. La noción de que los seres humanos siempre hemos vivido, competido y organizado nuestra sociedad de la misma manera. Para este capítulo, Engels adopta y populariza la clasificación que el antropólogo estadounidense Lewis Henry Morgan propuso en su obra La Sociedad Antigua, 1877. Divide la historia de la humanidad previa a la escritura en dos grandes épocas, el salvajismo y la barbarie, y cada una de ellas en tres estadios, inferior, medio y superior. Aquí tienes el análisis detalladísimo de esa evolución. Análisis detallado del capítulo 1. 1. El salvajismo. La época de la apropiación. En esta etapa, el ser humano no produce casi nada. Se limita a recolectar y tomar lo que la naturaleza ya ofrece de forma espontánea. Su evolución está ligada al desarrollo del lenguaje y de herramientas básicas. Estadio inferior. Infancia de la humanidad. Los seres humanos vivían en los árboles, bosques tropicales o subtropicales, para protegerse de las fieras. Se alimentaban de frutos, nueces y raíces. El gran logro de este período fue el surgimiento del lenguaje articulado. Engels señala que de esta época no quedan pruebas directas, pero es lógicamente necesaria para explicar la transición desde los simios antropomorfos. Estadio medio. Comienza con la utilización del pescado y el marisco como alimento, y con el descubrimiento del fuego. El fuego permitió independizarse del clima y seguir el curso de los ríos y costas, expandiéndose por el planeta. Las herramientas aquí son de piedra sin pulimentar, paleolítico. Engels menciona con naturalidad que en esta etapa el canibalismo era frecuente debido a las hambrunas. Estadio superior. Comienza con la invención del arco y la flecha. Esto convirtió a la caza en una fuente regular de alimento y en una ocupación normal. Ya se ven los primeros indicios de asentamientos en aldeas y la fabricación de vasijas y utensilios de madera, tejidos a mano, sin telar, y cestos. 2. La barbarie. La época de la producción y la reproducción. Aquí ocurre el giro revolucionario. El ser humano deja de ser un mero recolector y empieza a transformar activamente su entorno mediante la ganadería, la agricultura y la artesanía. Estadio inferior. Empieza con la introducción de la alfarería, la cerámica. Nació de la necesidad de recubrir con arcilla las vasijas de madera para hacerlas resistentes al fuego y poder cocinar. En este punto, Engels introduce una distinción geográfica crucial que cambió la historia. Continente oriental, Eurasia, poseía casi todos los animales domesticables, vacas, ovejas, caballos, y casi todos los cereales menos uno. Continente occidental, América, solo tenía un mamífero domesticable, la llama, y solo en el sur, pero tenía el mejor cereal, el maíz. Estadio medio. Debido a la diferencia de recursos, el desarrollo se bifurca. En el este, se da la domesticación de animales y la cría de ganado. Nace la vida pastoril. La abundancia de leche y carne acelera el desarrollo físico y mental de estos pueblos. En el oeste,
Se da el cultivo de hortalizas por medio del riego y el uso de adobes y piedra para la construcción. Estadio superior. Comienza con la fundición del mineral de hierro y pasa a la civilización con el invento de la escritura alfabética. Es la época de la Grecia de Homero, de la Roma anterior a la República y de los antiguos germanos. Aquí aparece el arado de hierro tirado por animales, lo que permite la agricultura a gran escala, el cultivo de campos, y un aumento casi ilimitado de los medios de subsistencia. La población se multiplica y se concentra. Mi opinión y crítica sobre el capítulo 1. Desde una perspectiva actual, el análisis de Engels, vía Morgan, tiene tanto destellos de genialidad absoluta como limitaciones metodológicas propias del siglo XIX. Los puntos fuertes, lo brillante, el materialismo en acción. Lo que me parece fascinante es cómo Engels demuestra que la conciencia, la cultura y la moral humana no caen del cielo, sino que dependen de lo que el ser humano es capaz de producir con sus manos. Si inventas el arco y la flecha, cambia tu dieta, cambia tu tiempo libre, cambia tu organización social. La tecnología y la economía dictan el ritmo de la historia. La desmitificación de la naturaleza humana, al mostrar que pasamos decenas de miles de años en un comunismo primitivo, donde no había propiedad, jefes estables ni familias nucleares, destruye el argumento contemporáneo de que el ser humano es egoísta por naturaleza, o que el capitalismo es el único orden natural posible. Los puntos débiles, lo que el tiempo superó, evolucionismo lineal y eurocentrismo. Morgan y Engels asumían una visión muy de su época. La idea de que todas las sociedades humanas deben pasar obligatoriamente por los mismos peldaños, del salvajismo a la civilización. Hoy la antropología sabe que la evolución cultural es multilineal. Una sociedad puede ser increíblemente compleja en sus relaciones sociales o astronómicas sin necesidad de haber desarrollado la metalurgia del hierro. Terminología obsoleta, palabras como salvaje o bárbaro, hoy tienen una carga peyorativa. Aunque para Engels eran términos puramente técnicos y científicos de la antropología de 1880, hoy la ciencia prefiere hablar de paleolítico, neolítico, sociedades cazadoras-recolectoras, etc. En conclusión, este primer capítulo es como el calentamiento de un motor. Engels necesita dejar claro que el ser humano es un ser maleable que se transforma a sí mismo mediante el trabajo, preparando el terreno para el plato fuerte del libro. Demostrar cómo la aparición de ese excedente en la barbarie superior terminó por romper la igualdad primitiva y parió a la familia monogámica, la propiedad privada y el Estado. ¿Qué te parece a ti este enfoque? ¿Crees que el desarrollo tecnológico realmente define nuestra forma de pensar y organizarnos socialmente hoy en día? El capítulo 2. La familia es, sin lugar a dudas, el núcleo emocional y sociológico de toda la obra. Es el más largo y donde Engels lanza sus tesis más revolucionarias y polémicas. Aquí, Engels se propone demostrar que la familia no es una institución sagrada ni biológicamente fija, sino una estructura económica que muta según el modo en que la sociedad produce sus bienes. Para explicarlo, traza una evolución en 4 grandes etapas, marcadas por la restricción progresiva del círculo matrimonial para evitar el incesto y, finalmente, para concentrar la riqueza. Análisis detallado del capítulo 2. Para Engels, la prehistoria comenzó con un estado de comercio sexual promiscuo, término de la época para referirse a la total libertad sexual sin regulaciones. A partir de ahí, la selección natural y la economía forzaron la aparición de 4 tipos de familia. 1. La familia consanguínea. El primer paso, ¿cómo funcionaba? Los grupos matrimoniales se clasifican por generaciones. Todos los abuelos y abuelas entre sí son maridos y mujeres. Sus hijos, los padres y madres, forman otro círculo de esposos comunes, y los hijos de estos, hermanos y primos, forman el tercer círculo. La única exclusión. Se prohíbe el sexo entre ascendientes y descendientes, padres e hijos. Los hermanos y hermanas, incluso los lejanos, siguen siendo esposos entre sí. Engels señala que este modelo ya había desaparecido en su época, pero quedaban rastros en los sistemas de parentesco de algunos pueblos de la Polinesia. 2. La familia Punalúa. Nace el clan. ¿Cómo funcionaba? Se da un paso más en la exclusión del incesto. Ahora se prohíbe el matrimonio entre hermanos y hermanas uterinos, de la misma madre, y, más tarde, entre primos de cualquier grado. El origen de la gens.
Un grupo de hermanas, o primas, comparte una serie de maridos comunes que no pertenecen a su propia comunidad, y viceversa. Al quedar prohibido que los hermanos tengan sexo con sus hermanas, la línea de descendencia solo se puede rastrear a través de la mujer. Aquí nace la gens, el clan matriarcal, donde la madre es el eje central de la sociedad y los bienes se quedan dentro de la línea materna. 3. La familia sindiásmica, la transición. ¿Cómo funcionaba? En la etapa de la barbarie, el tabú del incesto se vuelve tan complejo que las uniones por grupos se vuelven imposibles. El hombre vive con una sola mujer, pero la poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho masculino. Fragilidad del lazo. El vínculo conyugal se disuelve con tremenda facilidad a petición de cualquiera de las partes. Si hay separación, los hijos siguen perteneciendo exclusivamente a la madre. El hogar sigue siendo comunista y administrado por las mujeres de la gens, lo que les otorga una posición de altísimo respeto y poder político real dentro de la tribu, el matriarcado. 4. La familia monogámica, la gran derrota femenina. ¿Cómo funcionaba? Nace entre el límite de la barbarie superior y la civilización. A diferencia de las anteriores, no se funda en condiciones naturales, sino económicas. Se basa en el predominio del hombre. El motor del cambio, con la ganadería y la agricultura extensiva, apareció el excedente de riqueza. Históricamente, las herramientas de trabajo y el ganado pertenecían al hombre. Al haber excedente, el hombre acumuló más riqueza que la mujer. El vuelco jurídico. Según el derecho materno, al morir el hombre, sus bienes debían quedarse en su gens, con sus hermanos o sobrinos, no con sus hijos, que pertenecían a la gens de la madre. Para evitar esto, el hombre abolió el derecho materno e instauró el derecho paterno. El propósito real. Para que los hijos biológicos del hombre pudieran heredar su riqueza, él necesitaba una garantía absoluta de paternidad. La solución fue encerrar a la mujer en la monogamia estricta, castigando ferozmente su infidelidad, mientras que el hombre conservaba el derecho al adulterio, mediante la prostitución o el uso de esclavas. El derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó las riendas también en la casa. La mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre y en un mero instrumento de reproducción. Mi opinión y crítica sobre el capítulo 2. Este capítulo es, teóricamente, un terremoto. El análisis que hace Engels sobre el patriarcado sigue siendo una de las bases del feminismo socialista y materialista moderno. Los puntos fuertes, lo brillante. El matrimonio como contrato económico. Engels desnuda la hipocresía de la moral burguesa de su tiempo, y del nuestro. Demuestra que la monogamia no nació del amor romántico, sino de la necesidad de transferir propiedad privada de generación en generación. En las clases altas, el matrimonio es un acuerdo comercial disfrazado de sacramento. La conexión entre capitalismo y patriarcado. Su tesis de que la opresión de las mujeres comenzó con la propiedad privada es revolucionaria. Al convertir el trabajo doméstico, que antes era una función social y pública en el comunismo primitivo, en un servicio privado para el esposo, la mujer quedó excluida de la producción social y, por ende, económicamente desarmada. Los puntos débiles, lo que el tiempo superó, idealización del matriarcado. Engels y Morgan proyectaron una especie de edad de oro del poder femenino prehistórico que la antropología posterior ha matizado mucho. Si bien existieron, y existen, sociedades matrilineales e igualitarias, la existencia de un matriarcado universal, donde las mujeres gobernaban políticamente a los hombres antes de la propiedad privada, no está arqueológicamente demostrada. Determinismo biológico del incesto. Engels argumenta que la prohibición del incesto se dio porque las tribus que lo prohibían se desarrollaban físicamente mejor que las que no. Hoy sabemos que la prohibición del incesto tiene funciones sociales mucho más complejas, como obligar a las tribus a tejer alianzas de paz con otros grupos exteriores, exogamía. La visión del amor burgués. Engels tiene una visión un tanto idílica de que el verdadero amor solo puede existir en la clase obrera, el proletariado, porque al no tener propiedades que heredar, los obreros se casan puramente por atracción mutua. Esta visión peca de ingenua, ya que ignora que la violencia machista y la dominación patriarcal se replican con fuerza en todas las clases sociales, tengan o no propiedades. En resumen,
El capítulo 2 es una obra de arte de la sospecha social. Nos obliga a mirar a la familia nuclear ya no como el refugio del amor, sino como la primera unidad económica de explotación, donde el marido representa al burgués y la mujer representa al proletario. ¿Qué piensas tú de esta conexión que hace Engels entre dinero y fidelidad? ¿Crees que la independencia económica de las mujeres en el siglo XXI ha cambiado la estructura de la familia tal como él lo predijo? El capítulo 3, la gens iroquesa, es el momento en que Engels deja la teoría general y pasa a los hechos concretos. Para demostrar que todo lo que explicó en los capítulos anteriores no es una fantasía utópica, utiliza un caso de estudio real, documentado minuciosamente por Lewis Henry Morgan, la Confederación de los Iroqueses, una unión de tribus nativas de América del Norte, en la zona de los actuales Estados Unidos y Canadá. El objetivo de Engels en este capítulo es demoledor. Mostrar una sociedad altamente organizada, democrática y funcional, donde no existían reyes, ni policías, ni jueces, ni cárceles, ni propiedad privada, ni diferencias de clase. Análisis detallado del capítulo 3. Engels desglosa la estructura social iroquesa desde su unidad más pequeña hasta la más grande, demostrando cómo el parentesco era la base de toda la vida política. 1. ¿Qué es la gens iroquesa? La gens es el equivalente al clan. Es un grupo de personas que descienden de un antepasado común a través de la línea materna, derecho materno. Como todos los miembros de una gens son parientes de sangre, la estructura se rige por reglas ultraestrictas. Engels detalla las 10 leyes fundamentales de la gens iroquesa. Elección de jefes. La gens elige a su sachem, jefe en tiempos de paz, y a su caudillo, jefe militar. El cargo no es hereditario. Deposición de jefes. Si un jefe pierde la confianza o actúa de forma autoritaria, la gens, tanto hombres como mujeres, lo destituye inmediatamente. Prohibición del matrimonio endogámico. Nadie puede casarse con alguien de su propia gens. Esto obligaba a las personas a buscar pareja en otras gentes, tejiendo alianzas en toda la tribu. Heredad por línea materna. Los bienes de los difuntos se quedan dentro de la gens. Los hijos del fallecido no heredan nada de él, porque pertenecen a la gens de la madre. En su lugar, heredan sus hermanos, hermanas o los hijos de sus hermanas. Ayuda y defensa mutua. Un agravio a un miembro de la gens es un agravio a toda la comunidad. Aquí nacía la venganza de sangre, si alguien era asesinado por otra tribu. Nombres propios. Cada gens posee una lista de nombres exclusivos que nadie más fuera de ella puede usar. Adopción de extraños. La gens puede adoptar a prisioneros de guerra o extranjeros, convirtiéndolos en miembros con plenos derechos. Asambleas democráticas. Todos los hombres y mujeres adultos tienen voz y voto por igual en el consejo de la gens. Lugar de sepultura común. Al morir, los miembros de la misma gens son enterrados juntos en el mismo cementerio. Un consejo religioso común. Comparten fiestas, rituales y celebraciones sagradas. 2. La pirámide organizativa, de la gens a la confederación. Los iroqueses no se quedaban solo en clanes aislados. Su sistema escalaba de forma perfectamente democrática. La fratría. Agrupaciones de varias gentes, hermanas, que se ayudaban en rituales, juegos y defensa mutua. La tribu. La unión de varias fratrías que compartían un mismo territorio, un dialecto propio y un consejo de la tribu para resolver asuntos públicos. La confederación, la Liga de los Iroqueses, 5 tribus afines, los Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas y Senecas, se unieron de forma permanente bajo un consejo federal de 50 sachems. Las decisiones de este gobierno debían ser estrictamente por unanimidad. 3. La Edad de Oro del comunismo primitivo. Engels describe con admiración casi poética la vida diaria de esta sociedad. Todo el hogar era comunal. Varias familias vivían en las grandes casas iroquesas, donde la tierra se cultivaba en común y los víveres se distribuían equitativamente. No había espacio para la codicia porque no había propiedad individual de los medios de vida. Mi opinión y crítica sobre el capítulo 3. Este capítulo es el núcleo táctico del libro. Si los capítulos 1 y 2 fueron la teoría, el capítulo 3 es la prueba de campo. Los puntos fuertes, lo brillante, el choque cultural y la bofetada a la soberbia europea.
Lo más potente de este capítulo es cómo Engels utiliza el ejemplo iroqués para humillar la supuesta superioridad moral y civilizatoria de la Europa decimonónica. Mientras que en la Europa del siglo XIX los obreros morían de hambre en fábricas, las mujeres no tenían derechos políticos y el Estado requería ejércitos y policías para mantener el orden, los iroqueses vivían en una democracia asamblearia radical, sin pobreza extrema, sin opresión de la mujer y sin necesidad de un aparato estatal represivo. La redefinición de orden social, Engels demuestra que el orden social no requiere de leyes escritas ni de un monopolio de la violencia, Estado. La costumbre, el respeto mutuo y el lazo comunitario de la gens eran 1000 veces más efectivos para mantener la paz social que las prisiones europeas. Los puntos débiles, lo que el tiempo superó, romanticismo del buen salvaje, a veces da la impresión de que Engels idealiza en exceso la vida tribal. Aunque reconoce que esta sociedad estaba limitada por un desarrollo técnico muy bajo y que vivían bajo la constante amenaza de la naturaleza y guerras brutales con otras tribus externas, su narrativa tiende a pintar una Arcadia feliz. La antropología moderna sabe que las sociedades tradicionales también lidiaban con intensas tensiones psicológicas, tabúes asfixiantes y conflictos internos que Engels pasa por alto para que el contraejemplo encaje perfectamente con su tesis política. Dependencia total de Morgan. Engels no conoció a los iroqueses. Se fía a ciegas del trabajo de campo de Morgan. Aunque Morgan fue un investigador brillante y adoptado formalmente por los iroqueses, los Seneca, sus crónicas tenían sesgos propios de un observador occidental del siglo XIX, asumiendo que los iroqueses eran una fósil viviente de nuestro propio pasado europeo, cuando en realidad tenían su propia historia evolutiva independiente. En conclusión, el capítulo 3 es fundamental porque funciona como el espejo invertido de nuestra civilización. Al mostrarnos que una sociedad sin clases ni Estado funcionó con éxito durante siglos, Engels nos está diciendo, si el Estado y las clases sociales no existieron siempre en el pasado, significa que tampoco tienen por qué existir siempre en el futuro. ¿Qué te llama más la atención de la organización de los iroqueses? ¿Te sorprende el nivel de poder y decisión que tenían las mujeres en sus asambleas comunitarias en comparación con la Europa de esa misma época? El capítulo 4, la gens griega, marca el inicio del gran drama histórico del libro. Aquí, Engels cruza el océano Atlántico y regresa a Europa. Su estrategia es brillante. Toma el modelo de organización social que acaba de describir en América, los iroqueses, y lo aplica a los griegos de la época heroica, la época de la Ilíada y la Odisea de Homero. El objetivo de este capítulo es demostrar que los antepasados de la civilización occidental europea tenían exactamente la misma estructura comunista y tribal que los indígenas americanos, pero que el desarrollo económico empezó a pudrir ese sistema desde dentro. Análisis detallado del capítulo 4. Engels analiza la transición de la Grecia tribal hacia los albores de la civilización, desglosando cómo la gens griega compartía los mismos rasgos que la iroquesa, pero con sutiles cambios que anunciaban su destrucción. 1. La anatomía de la gens griega. Al igual que los iroqueses, los griegos antiguos se organizaban en una pirámide perfecta basada en la sangre. Gens, right arrow fratria, right arrow tribu, right arrow confederación de tribus. Engels detalla los rasgos característicos de la gens helena. Fiestas religiosas comunes. Cada gens tenía sus propios dioses y un sacerdote elegido. Lugar de sepultura común. El cementerio era el lazo de unión de los muertos de la misma estirpe. Derecho de herencia mutuo. Los bienes de un miembro fallecido se quedaban dentro de la gens. Obligación de auxilio recíproco. El deber de defender a los hermanos de clan frente a la violencia exterior. Prohibición del matrimonio dentro de la gens. Al principio, la exogamía era estricta, aunque Engels nota que hacia el final del período, si una mujer heredaba bienes, se le permitía, o forzaba, a casarse dentro de la gens para que la riqueza no se perdiera. 2. El cambio fatal. Del derecho materno al paterno. Aquí es donde la historia de los griegos se separa de la de los iroqueses. Cuando Morgan estudió a los iroqueses, estos aún conservaban el derecho materno, el parentesco por la madre. Pero los griegos de la época de Homero ya habían hecho la transición al derecho paterno. La riqueza, ganado, esclavos, objetos de lujo de bronce y oro, ya no pertenecía a la comunidad,
sino a los jefes de familia individuales. Al morir el padre, los bienes ahora pasaban a sus hijos biológicos. Este cambio debilitó el lazo de la gens porque la riqueza empezó a concentrarse en unas pocas familias ricas dentro del mismo clan, creando las primeras brechas de desigualdad. 3. La estructura política en la época de Homero. Engels describe el gobierno de los griegos preestatales, el cual constaba de 3 órganos democráticos basados en la confianza y no en la fuerza coercitiva. El Basileus, el rey de la epopeya, Engels aclara un gran error histórico. Los traductores modernos llamaban rey al Basileus, pero en la época de Homero el Basileus no era un monarca absoluto. Era simplemente un jefe militar, juez y sacerdote supremo elegido por la tribu. Su cargo no era estrictamente hereditario. Si el hijo del Basileus era un inepto, la tribu elegía a otro. No tenía poder para imponer leyes ni ejércitos para obligar a nadie. El consejo, bulé, compuesto por los jefes de las gentes, los ancianos o aristócratas, discutían los asuntos públicos y preparaban las propuestas. La asamblea del pueblo, ágora, el pueblo entero, los hombres libres, se reunía. Expresaban su aprobación o rechazo mediante gritos o aclamaciones. El consejo no podía imponer nada si el pueblo lo rechazaba en masa. 4. El germen de la destrucción. Hacia el final del capítulo, Engels describe cómo este hermoso sistema de democracia comunal empieza a resquebrajarse. El aumento de la productividad, agricultura, oficios, comercio marítimo, genera un excedente de riqueza que desata la codicia individual. Las familias ricas empiezan a mirar con desprecio la igualdad de la gens. La propiedad privada de la tierra avanza, y con ella, la necesidad de mano de obra esclava, prisioneros de guerra. El sistema tribal de parentesco, diseñado para una sociedad de iguales, ya no puede contener ni gestionar la brutal diferencia económica entre ricos y pobres. Mi opinión y crítica sobre el capítulo 4. Este capítulo es el puente perfecto en la narrativa de Engels. Su valor teórico radica en cómo conecta la antropología americana con la historia clásica europea. Los puntos fuertes, lo brillante, la desmitificación de la monarquía clásica. La corrección terminológica que hace Engels sobre el concepto de Basileus es magistral. Desmonta la visión romántica e idealizada de que Grecia siempre fue una cuna de reyes absolutistas o repúblicas jurídicas avanzadas. Demuestra que Agamenón o Aquiles eran, en esencia, jefes tribales con esteroides, líderes militares de una sociedad bárbara superior, no reyes feudales ni emperadores. El análisis de la contradicción interna. Engels clava el análisis dialéctico, la misma herramienta que hace avanzar a la humanidad. La acumulación de riqueza y el desarrollo técnico es la que destruye la hermosa y solidaria sociedad comunal primitiva. El progreso técnico parió a la codicia, y la codicia apuñaló a la gens. Los puntos débiles, lo que el tiempo superó, sobreinterpretación de Homero como registro histórico puro. Engels toma los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, casi como un reflejo literal e histórico de la sociedad griega del 1000 a.C. Hoy la filología y la arqueología saben que Homero, o los poetas que compusieron los textos, mezclaron tradiciones de distintas épocas. Hay armas de la Edad de Bronce mezcladas con costumbres de la Edad de Hierro, y muchas de las estructuras políticas descritas son idealizaciones poéticas literarias, no un reflejo fiel de actas asamblearias. Visión lineal de la aristocracia. Engels argumenta que la aristocracia griega nació de forma casi automática cuando los jefes de la gens empezaron a acaparar tierras. Historiadores modernos señalan que el nacimiento de la nobleza griega fue un proceso mucho más complejo que incluyó factores religiosos, control de redes de comercio exterior y monopolios rituales que van más allá de la simple propiedad agraria. En resumen, el capítulo 4 es la calma antes de la tormenta. Engels nos deja a los griegos en un punto de no retorno. La sociedad comunal está herida de muerte por el dinero y la propiedad privada, y el viejo orden de parentesco está a punto de estallar. En el siguiente capítulo, esa crisis dará luz al monstruo que Engels quiere diseccionar, el Estado. ¿Qué opinas de este quiebre? ¿Te resulta llamativo cómo el aumento de la riqueza, en lugar de hacer la sociedad más libre y feliz para todos, terminó por destruir la democracia comunal de los griegos? El capítulo 5, Génesis del Estado ateniense es, desde el punto de vista de la teoría política,
el capítulo más importante de toda la obra. Aquí es donde Engels responde a la gran pregunta, ¿de dónde salió el Estado? A través del caso de Atenas, Engels nos muestra un experimento de laboratorio histórico. Cómo la sociedad tribal, la gens, incapaz de manejar las diferencias económicas, se desintegra y se ve obligada a fundar una institución completamente nueva, el Estado, para evitar su propia autodestrucción. En Atenas, el Estado nace en su forma, pura, sin interferencias extranjeras, impulsado puramente por causas económicas internas. Análisis detallado del capítulo 5. Engels narra la caída de la gens griega y el nacimiento del Estado ateniense a través de tres grandes reformas políticas que dinamitaron el viejo orden de parentesco. 1. El malestar en la cultura tribal, el dinero y el comercio. Hacia el siglo VI a.C., la vida en el Ática, la región de Atenas, había cambiado drásticamente. El desarrollo de la industria, alfarería, metalurgia, y el comercio marítimo crearon una nueva fuerza destructiva para la comunidad tribal, el dinero y la mercancía. La propiedad de la tierra. Antes, la tierra pertenecía a la tribu o a la gens. Ahora, las tierras se convirtieron en propiedad privada de las familias individuales. Se podían vender, comprar o hipotecar. La usura y la esclavitud por deudas. Los campesinos pobres, al sufrir malas cosechas, tenían que pedir dinero prestado a los aristócratas ricos. Si no podían pagar, las leyes de la propiedad privada permitían al acreedor quitarles sus tierras y, peor aún, vender al campesino y a sus hijos como esclavos. Engels describe con horror cómo los propios atenienses vendían a sus hermanos de sangre a extranjeros debido a las deudas. El sistema de la gens, basado en la solidaridad y el parentesco, no tenía herramientas jurídicas ni fuerza militar para detener este abuso, porque estaba diseñado para una sociedad donde todos eran iguales. 2. Las tres puñaladas a la gens, las reformas políticas. Para poner orden en este caos, la sociedad ateniense tuvo que rediseñarse por completo a través de tres reformas sucesivas. A la reforma de Teseo, la centralización, Teseo, personaje mitológico que Engels toma como símbolo de una época de reformas, unificó las distintas tribus del Ática bajo una sola administración central en Atenas. Creó el primer derecho nacional ateniense, por encima de las leyes de cada clan. Dividió a la población en tres clases sociales basadas en su ocupación, ignorando por completo a qué gens pertenecían. Los eupátridas, nobles, aristócratas, los geómoros, agricultores, y los demiurgos, artesanos. La nobleza se quedó con el monopolio de las funciones públicas. Ve la reforma de Solón, el poder del dinero. En el año 594 a.C., la crisis de deuda era tan brutal que Atenas estaba al borde de la guerra civil. Solón intervino y salvó la economía cancelando las deudas de tierras y prohibiendo que un ciudadano fuera esclavizado por deudas. Pero, para reorganizar el poder político, introdujo una reforma revolucionaria que Engels llama la timocracia. Dividió a los ciudadanos en cuatro clases según la extensión y productividad de sus tierras, medidas en fanegas de grano o aceite. Los cargos públicos más altos se reservaron solo para las clases más ricas. Las clases más pobres solo tenían derecho a votar en la Asamblea General y ser jurados. El golpe maestro. Los derechos y deberes de los ciudadanos ya no se determinaban por su sangre o su linaje, gens, sino por el tamaño de su billetera. C. La reforma de Clístenes, el golpe de gracia territorial. En el 509 a.C., Clístenes terminó de destruir el viejo régimen de clanes. Abolió por completo las cuatro antiguas tribus de sangre y dividió el territorio de Atenas en 100 distritos geográficos llamados demos, municipios. Los ciudadanos ahora votaban y pagaban impuestos según el lugar físico donde vivían, no según su apellido o familia. Nació el aparato estatal moderno. Un ejército regular, una policía de Estado, curiosamente compuesta por esclavos públicos para que ningún ciudadano libre tuviera que rebajarse a encarcelar a otro, y una burocracia ejecutiva. El nacimiento del Estado ateniense se puede entender visualmente como el colapso de un sistema basado en las personas y el nacimiento de un sistema basado en el dinero y el territorio. Mi opinión y crítica sobre el capítulo 5. Este capítulo es una clase magistral de anatomía política. Engels logra quitarle al Estado esa aura, sagrada, o de bien común, con la que solemos educarnos.
Los puntos fuertes, lo brillante, la desmitificación del Estado. Lo más valioso de la tesis de Engels es que demuestra que el Estado no es algo eterno ni el resultado de un contrato social, pacífico, como decían filósofos como Hobbes o Locke. El Estado nace de la violencia económica. Es un invento de la clase rica para legalizar y congelar su dominio sobre la clase pobre. El Estado crea leyes para que la explotación parezca justa y legítima, y crea ejércitos para aplastar a quien no esté de acuerdo. El análisis del dinero como disolvente social. La descripción de cómo la introducción del dinero dinamita los lazos morales de solidaridad humana es brutal y profética. El dinero atomiza las comunidades, transforma al vecino en competidor y al pariente en una mercancía intercambiable. Los puntos débiles, lo que el tiempo superó, excesivo economicismo en las reformas. Engels presenta las reformas de Solón y Clístenes como si hubieran sido diseñadas matemáticamente con el único fin de proteger la propiedad privada burguesa de la época. Historiadores de la Grecia antigua, como Moses Finley, han demostrado que la política ateniense estaba profundamente ligada a valores de estatus honorífico, religión cívica y rivalidades regionales de clanes que no se reducen meramente a un cálculo de clases económicas. Ignorar el papel de la guerra exterior. Para Engels, el Estado ateniense nace casi exclusivamente de la lucha de clases interna, ricos contra pobres. Sin embargo, la ciencia histórica moderna enfatiza que la necesidad de defender el territorio frente a imperios rivales, como los persas o Esparta, y la organización militar de los hoplitas, los ciudadanos soldados, tuvieron un peso gigantesco en la cohesión y diseño del Estado democrático ateniense. El Estado también nace para hacer la guerra hacia afuera, no solo para oprimir hacia adentro. En conclusión, el capítulo 5 nos deja una lección incómoda. La célebre democracia ateniense, cuna de la civilización occidental, se construyó sobre las cenizas de la igualdad comunal primitiva, sobre la explotación feroz de miles de esclavos y mediante el nacimiento de un Estado diseñado por y para los propietarios. ¿Qué te parece este descubrimiento de Engels? ¿Consideras que hoy en día el Estado sigue cumpliendo esa misma función básica, proteger la propiedad y los intereses de los más ricos, o crees que ha logrado convertirse en el árbitro neutral que Engels decía que era imposible que fuera? El capítulo 6, la gens y el Estado en Roma, es el complemento perfecto del capítulo anterior. Si en Atenas vimos el nacimiento del Estado en su forma pura, a través de reformas políticas que disolvieron los clanes, en Roma presenciamos un proceso mucho más violento y dramático. Aquí Engels analiza cómo la antigua constitución tribal romana, la gens, se estrella contra una masa de población inmigrante y sin derechos, la plebe. El Estado romano nace, precisamente, como la única herramienta capaz de fusionar a estos dos grupos en conflicto y encauzar la gigantesca maquinaria militar en la que se convertiría Roma. Análisis detallado del capítulo 6. Engels divide su análisis en la estructura original de la Roma primitiva y la crisis que dio origen al Estado. 1. La constitución de la gens romana. Al igual que los iroqueses y los griegos, los fundadores de Roma, las tribus latinas, sabinas y oscas, compartían una organización basada estrictamente en el parentesco de sangre. Engels destaca sus características principales. Derecho de herencia recíproco. Los bienes permanecían estrictamente dentro de la gens por línea paterna, ya habían hecho la transición del matriarcado al patriarcado. Posesión de un lugar de sepultura común. Obligación de prestarse auxilio mutuo y vengar las ofensas exteriores. Prohibición del matrimonio dentro de la gens. Al principio, las mujeres debían casarse fuera de su clan para tejer alianzas. Estas gentes se agrupaban en unidades mayores. 10 gentes formaban una curia, y 10 curias formaban una tribu. Las 3 tribus originales de Roma sumaban un total de 300 gentes. 2. El gobierno de la Roma primitiva, la época de los reyes, antes de ser una república o un imperio, Roma se gobernaba mediante una democracia militar tribal muy similar a la de la Grecia homérica. El Senado, compuesto por los 300 jefes, ancianos o patres, de cada una de las gentes. Era el órgano consultivo supremo. La Asamblea del Pueblo, Comitia Curiata. El pueblo romano, los hombres libres de las curias, se reunía para votar leyes, elegir a los magistrados y declarar la guerra. Cada curia tenía un voto. El rex, el rey, al igual que el basileus griego,
el rex romano no era un monarca absoluto. Era un jefe militar, sumo sacerdote y juez. Su cargo era elegido por la asamblea y no se heredaba de forma automática. 3. El motor del cambio. Patricios y plebeyos. El colapso de este sistema ocurrió debido al éxito militar y comercial de Roma. La ciudad comenzó a atraer a una masa enorme de población extranjera, conquistada o inmigrante, la plebe. Se generó entonces una contradicción brutal que el sistema tribal no podía resolver. Los patricios eran los miembros de las antiguas gentes de sangre. Tenían el monopolio de las tierras comunales, de los cargos públicos, del senado y de la religión. Los plebeyos, aunque eran hombres libres, estaban fuera del sistema de clanes. No tenían apellidos reconocidos por la ley, no podían casarse con patricios, no tenían acceso a las tierras públicas y estaban completamente excluidos del senado y de las asambleas. A pesar de no tener derechos, a los plebeyos se les exigía pagar impuestos y servir en el ejército para defender a Roma. Con el tiempo, la plebe creció tanto en número y riqueza, gracias al comercio, que superó a los patricios. La sociedad romana quedó partida en dos campos enemigos irreconciliables. 4. La reforma de Servio Tulio. Nace el Estado romano. Hacia el siglo VI a.C., la situación era insostenible. El rey Servio Tulio dio el golpe de gracia a la constitución tribal mediante una reforma que creó formalmente el Estado romano, siguiendo una lógica puramente económica y militar. La nueva asamblea, Comitia Centuriata, Servio Tulio dividió a toda la población masculina, patricios y plebeyos por igual, en 6 clases según su fortuna y propiedad, tomando como unidad de medida el as, la moneda romana. La organización militar por billetera. Cada clase debía aportar un número determinado de centurias, cuerpos de 100 soldados, al ejército, costeando sus propias armas. La primera clase, los más ricos, aportaba 98 centurias, la caballería y la infantería pesada. Las clases medias y bajas aportaban el resto. Los proletarii, los que no tenían nada más que sus hijos, formaban una sola centuria y estaban exentos del servicio militar. El truco político. En la asamblea, cada centuria tenía un voto. Como la clase más rica sumaba 98 centurias de un total de 193, los ricos tenían la mayoría absoluta automática antes de que las clases bajas siquiera empezaran a votar. Adicionalmente, se dividió la ciudad en 4 tribus territoriales, barrios geográficos. El parentesco de sangre de la gens quedó oficialmente destruido. A partir de ese momento, el Estado romano solo reconocería el lugar de residencia y la cantidad de dinero de sus ciudadanos. Mi opinión y crítica sobre el capítulo 6. Este capítulo es fascinante porque nos muestra la versión, militarizada, del nacimiento del Estado. Mientras que en Atenas el proceso fue más civil y jurídico, en Roma tuvo el sello del cuartel y la guerra de conquista. Los puntos fuertes, lo brillante. El origen del término, proletario. Engels rescata de forma brillante la etimología romana de la palabra. En el censo de Servio Tulio, los proletarii eran los ciudadanos tan pobres que no computaban por su propiedad, sino únicamente por su capacidad de reproducirse y darle hijos, proles, al ejército. Es un recordatorio histórico potentísimo de cómo las clases desposeídas siempre han sido vistas por el poder como carne de cañón o mano de obra barata. El Estado como integrador forzoso. Engels demuestra que el Estado no nace para unir a las personas bajo un sentimiento de patria, sino para forzar la convivencia entre clases que se odian a muerte, patricios y plebeyos, asegurándose de que la clase dominante mantenga las riendas mediante el control del diseño institucional de las votaciones. Los puntos débiles, lo que el tiempo superó. Esquematismo excesivo de la lucha de clases primitiva. Engels reduce la compleja dinámica entre patricios y plebeyos a una simple división económica, ricos de linaje antiguo contra nuevos ricos y pobres sin derechos. Historiadores modernos de la Roma antigua argumentan que la plebe no era una clase homogénea. Había plebeyos extremadamente ricos que lideraban la revuelta únicamente para acceder al poder político, los consulados, mientras que la masa plebeya pobre luchaba por cosas muy distintas, como el reparto de tierras y la abolición de las deudas. El conflicto era multidimensional, no solo una lucha binaria de bloques económicos. Fiabilidad de las fuentes de la monarquía romana. Al igual que con Homero en el capítulo 4,
Engels acepta la narrativa tradicional de los historiadores romanos posteriores, como Tito Livio o Dionisio de Halicarnaso, sobre las reformas de Servio Tulio. La arqueología actual duda mucho de que en el siglo VI a.C. existiera ya una economía monetaria tan avanzada basada en el as o un censo de centurias tan milimétricamente matemático. Muchas de esas reformas fueron proyecciones posteriores de la República que se le atribuyeron falsamente a un rey mítico. En conclusión, el capítulo 6 nos muestra cómo Roma pavimentó el camino para convertirse en el imperio más grande de la antigüedad, destruyendo su democracia comunal original. Al poner el dinero y la capacidad militar por encima de la sangre, el Estado romano perfeccionó la maquinaria de dominación de clase interna y, al mismo tiempo, creó la herramienta perfecta para conquistar y esclavizar al resto de los pueblos del Mediterráneo. ¿Qué te parece la jugada de Servio Tulio? ¿Te diste cuenta de cómo el diseño del sistema de votación romano, donde los ricos votaban primero y en bloque, se parece bastante a cómo funcionan ciertas estructuras de poder o de cabildeo económico en las democracias actuales? El capítulo 7, la gens entre los celtas y los germanos, es el giro donde Engels introduce a los bárbaros, que terminaron por destruir el imperio romano. Después de mostrarnos cómo la codicia por la propiedad privada destruyó la gens desde dentro en Atenas y Roma, Engels nos lleva a estudiar a los pueblos del norte y oeste de Europa, celtas y germanos, hacia los siglos IA, C y D.C. El objetivo de este capítulo es demostrar dos cosas fundamentales. Primero, que la organización comunal de la gens seguía vivísima y con una salud de hierro fuera de las fronteras romanas. Y segundo, que fue precisamente la pureza de este sistema comunitario lo que inyectó sangre nueva a una Europa exhausta y corrompida por el decadente Estado romano. Análisis detallado del capítulo 7. Engels divide el capítulo analizando primero las huellas de la gens en los pueblos celtas, galeses, irlandeses, y luego concentrándose a fondo en los germanos, basándose en los escritos históricos de Julio César y Tácito. 1. Los celtas. El parentesco escrito en la ley. Engels examina las antiguas leyes de Irlanda y Gales, recopiladas siglos después, pero que guardaban la tradición antigua. Descubre que, incluso tras haber adoptado el matrimonio monógamo por la influencia del cristianismo, la sociedad seguía organizada en comunidades de parentesco. La propiedad común de la tierra. El suelo no pertenecía a los individuos, sino al clan o gens, llamada sept en Irlanda. Cada cierto número de años, las tierras se redistribuían entre las familias. El matrimonio flexible. Las mujeres celtas conservaban un estatus altísimo. En Gales, por ejemplo, si una pareja se divorciaba antes de cumplir 7 años de matrimonio, los bienes se dividían de forma estrictamente matemática y equitativa. La mujer se quedaba con una parte idéntica a la del hombre. 2. Los germanos. La gens en su máxima expresión. Para describir a los germanos, Engels utiliza las crónicas de Julio César, siglo I a.C., y de Tácito, siglo I d.C. Describe una sociedad que se encontraba en la transición entre el estadio medio y el superior de la barbarie. La posesión de la tierra. César relata que las gentes y fratrías germanas cultivaban la tierra en común y que los jefes asignaban cada año las parcelas a las familias, obligándolas a mudarse al año siguiente para evitar que se encariñaran con la propiedad privada o acumularan riquezas. El matrimonio y la moral. Tácito, un romano horrorizado por la corrupción de las altas esferas de su propia ciudad, elogia la rigurosa moral de los germanos. El matrimonio era monógamo, pero fundado en el respeto mutuo. La mujer germana acompañaba a los hombres al campo de batalla, curaba a los heridos y su consejo era escuchado con profunda reverencia en las decisiones de la tribu. La estructura política. Se regían por una democracia militar impecable. El consejo de jefes, príncipes, resolvía los asuntos menores y preparaba los grandes temas. La asamblea del pueblo, donde los hombres libres acudían armados. Si rechazaban una propuesta de los jefes, murmuraban en masa. Si la aprobaban, hacían chocar sus lanzas. El voto del jefe valía por el peso de su persuasión, no por el poder de mandar. 3. El germen del feudalismo. Las séquito militar, comitatus. Hacia la época de Tácito, Engels nota un cambio crucial que empezaba a minar la igualdad de los germanos, la aparición del séquito militar.
Los caudillos militares célebres o jóvenes ambiciosos empezaron a formar ejércitos privados voluntarios, séquitos, fuera de la estructura de la gens. Estos guerreros no luchaban por su clan, sino por fidelidad personal a su jefe. A cambio, el jefe les proporcionaba banquetes, caballos y armas, que se pagaban con el botín saqueado a otras tribus o a las provincias romanas. Aquí, Engels identifica el embrión de una nueva clase social. Una nobleza militar que dependía de la guerra constante y del saqueo para mantener su estatus, lo que ponía en grave peligro la paz interna de la antigua democracia tribal. Mi opinión y crítica sobre el capítulo 7. Este capítulo funciona como un soplo de aire fresco dentro de la narrativa del libro. Es el contraataque de los pueblos comunitarios frente al imperialismo privatizador de Roma. Los puntos fuertes, lo brillante, la dialéctica de la regeneración histórica. Lo más maravilloso del análisis de Engels es cómo explica la caída del Imperio Romano. Roma se había convertido en un cascarón vacío. El Estado había ahogado la economía con impuestos, la esclavitud generalizada había arruinado a los campesinos libres y la sociedad estaba moralmente muerta. Engels sostiene que los germanos no ganaron por ser superiores genéticamente, ni por tener mejores armas, sino porque su sistema de organización comunal, gens, les daba una cohesión social, una valentía y una vitalidad moral que los romanos habían perdido hacía siglos al inventar la propiedad privada y el Estado represivo. Los bárbaros humanizaron y rejuvenecieron a Europa. El desmontaje del mito del bárbaro salvaje, Engels limpia el nombre de los germanos y celtas, pintándolos no como bestias sedientas de sangre, sino como sociedades con una democracia asamblearia envidiable, códigos de honor estrictos y un respeto hacia las mujeres que la civilizada Roma ya no poseía. Los puntos débiles, lo que el tiempo superó, idealización de las crónicas de Tácito. Engels confía demasiado en el libro Germania de Tácito. Hoy la historiografía sabe que Tácito tenía una agenda política oculta, utilizó a los germanos como un espejo moralizante para criticar la corrupción, la lujuria y la pérdida de valores de la aristocracia romana de su tiempo. Por lo tanto, Tácito exageró notablemente la castidad, la fidelidad y el desinterés por el dinero de los germanos. Engels compra este retrato romántico porque encajaba muy bien con su idea del comunismo primitivo. Minimizar los conflictos intertribales. Aunque Engels menciona de pasada las guerras, tiende a pintar la vida germánica como un sistema armónico basado en el parentesco. Historiadores actuales recalcan que el mundo germánico antes de la invasión a Roma era un escenario de guerras endémicas, masacres brutales entre tribus rivales y redes de clientelismo que distaban mucho de ser una pacífica asamblea comunitaria. En conclusión, el capítulo 7 nos enseña que el progreso histórico no es una línea recta donde la civilización siempre es mejor que la barbarie. A veces, las instituciones civilizadas, como el Estado romano, se vuelven tan opresivas que la única forma de que la humanidad avance es mediante la intervención de pueblos que aún conservan la libertad, la igualdad y la solidaridad del comunismo primitivo. ¿Qué piensas de esta idea? ¿Te resulta chocante pensar que la caída de un imperio hiperdesarrollado como el romano haya sido, según Engels, algo sumamente positivo y liberador para la historia de Europa? El capítulo 8. La formación del Estado de los germanos es el desenlace del choque cultural que vimos en el capítulo anterior. En el capítulo 7, Engels nos dejó a los germanos viviendo en una democracia tribal pura, pero en el capítulo 8 presenciamos su transformación definitiva. Al invadir y conquistar el gigantesco imperio romano, los germanos se toparon con un problema logístico insoluble. Su sistema de clanes, gens, estaba diseñado para gobernar a unas pocas miles de personas en aldeas, no para administrar a millones de súbditos repartidos en provincias enteras. Para poder quedarse con las tierras conquistadas y mantener el control, los bárbaros se vieron obligados a traicionar su propia tradición y crear, sobre las ruinas de Roma, un nuevo aparato de dominación, el Estado feudal. Análisis detallado del capítulo 8. Engels desglosa la metamorfosis de los conquistadores germanos analizando cómo la ocupación del territorio romano alteró irreversiblemente su economía y su política. 1. El botín de guerra. La repartición de la tierra romanas. Cuando los germanos ocuparon las provincias romanas, Galia, Hispania, Italia, no exterminaron a la población local. En su lugar,
se apropiaron de la inmensa mayoría de los latifundios que pertenecían al Estado romano y a los terratenientes ricos. El cambio en la propiedad. Al principio, repartieron las tierras siguiendo la lógica de la gens, propiedad comunal por aldeas. Pero las distancias eran tan vastas y las poblaciones estaban tan mezcladas que el sistema comunal colapsó rápidamente. La tierra cultivable pasó de forma acelerada a ser propiedad privada de las familias individuales. La asimilación cultural. Los germanos adoptaron el idioma latinizadamente corrompido de los locales y muchas de las técnicas de producción romanas, pero también heredaron las tensiones de una sociedad dividida en clases. 2. La transformación política, del caudillo al rey absoluto. El sistema de la gens exigía que las decisiones se tomaran en la asamblea del pueblo armando alboroto o chocando lanzas. Pero, ¿cómo reunir a la asamblea si los miembros de la tribu ahora vivían dispersos por toda Francia o España? Era físicamente imposible. La solución fue la concentración del poder en un solo órgano, el poder militar. El nacimiento de la monarquía. El jefe militar tribal, caudillo, se transformó gradualmente en un rey permanente. Para asegurar su dominio sobre los territorios conquistados, el rey ya no dependía de la aprobación de la Asamblea Popular, sino de su propio ejército y de su séquito de fieles caballeros. La traición a la comunidad. Para asegurar la lealtad de sus capitanes y nobles, el rey comenzó a regalarles grandes extensiones de las tierras confiscadas a los romanos. Al principio estas tierras se daban como préstamo o recompensa temporal, beneficios, pero con el tiempo se convirtieron en propiedades hereditarias. Habían nacido los feudos y los señores feudales. 3. La degradación del pueblo germano libre. El precio de esta expansión fue la pérdida absoluta de la libertad para la masa del pueblo germano. Durante los siglos de caos, guerras civiles y ataques de nuevos invasores, como los normandos o los mayares, los campesinos germanos libres, que antes eran los dueños de la asamblea, se vieron arruinados. No podían cultivar la tierra porque debían estar constantemente en el ejército del rey. Para protegerse de la violencia, los campesinos libres se vieron obligados a recurrir a los nuevos nobles terratenientes o a la Iglesia católica. El pacto era trágico. El campesino entregaba la propiedad de su tierra al señor feudal a cambio de protección militar. El señor le permitía seguir trabajando la tierra, pero ahora bajo la condición de pagar tributos, diezmos y trabajar gratis para el amo. El resultado final. El antiguo germano libre se transformó en un siervo de la gleba. La igualdad tribal desapareció por completo y fue reemplazada por la pirámide estricta del feudalismo. Mi opinión y crítica sobre el capítulo 8. Este capítulo es una joya de la teoría histórica porque explica el eslabón perdido entre la antigüedad clásica y la Edad Media a través de la lente del materialismo. Los puntos fuertes, lo brillante. El Estado como necesidad organizativa objetiva. Engels demuestra de forma brillante que el Estado no nace por la maldad intrínseca de unos pocos, sino como una necesidad estructural. Cuando una sociedad se vuelve demasiado grande, compleja y desigual, la democracia asamblearia directa deja de funcionar. El Estado surge como la única forma de centralizar el poder y mantener cohesionado un territorio enorme, aunque el precio a pagar sea la opresión de las mayorías. Explicación económica del feudalismo. Desmitifica la idea romántica de la caballería medieval. El feudalismo no nació de códigos de honor caballerescos ni de decretos divinos, sino de un reordenamiento económico brutal. La fusión de la decadencia agraria romana con la degeneración de la aristocracia militar germana. Los puntos débiles, lo que el tiempo superó, velocidad excesiva del proceso. En la narrativa de Engels, parece que la transición de la libertad tribal al feudalismo y la servidumbre ocurrió de forma casi automática e inevitable en un par de generaciones tras la caída de Roma. La historiografía medieval moderna, autores como Chris Wickham, demuestra que el proceso fue increíblemente lento, fragmentado y caótico. Durante siglos, los llamados siglos oscuros, del V al 8, coexistieron comunidades campesinas libres muy fuertes junto a los primeros ensayos feudales. No fue un vuelco repentino hacia la opresión. El papel subestimado de la Iglesia. Engels menciona a la Iglesia como una gran terrateniente que acaparaba tierras y explotaba siervos, lo cual es económicamente cierto. Sin embargo, minimiza el peso ideológico y administrativo del clero. La Iglesia católica no solo acumuló tierras,
sino que proveyó al rústico e iletrado Estado germano de la única burocracia capaz de redactar leyes, cobrar impuestos y mantener vivo el aparato jurídico romano. Sin la Iglesia, el Estado germano se habría desintegrado en reinos feudales microscópicos. En conclusión, el capítulo 8 cierra el ciclo histórico de las formas de organización del Estado. Engels nos demuestra que el Estado es un camaleón. Nació en Atenas como una república de ciudadanos ricos, se transformó en Roma en una maquinaria de conquista imperial esclavista, y mutó con los germanos en una monarquía feudal basada en la servidumbre. El motor, sin embargo, siguió siendo el mismo. Una minoría armada controlando los medios de producción para vivir del trabajo de una mayoría desposeída. ¿Qué te parece este giro trágico de la historia? ¿Cómo ves el hecho de que los germanos, que destruyeron a Roma en nombre de la libertad, terminaran construyendo un sistema, el feudalismo, donde sus propios hijos acabaron siendo siervos? El capítulo 9, Barbarie y civilización, es el broche de oro de la obra. Aquí Engels deja atrás la narrativa cronológica de los pueblos específicos, iroqueses, griegos, romanos, germanos, para realizar una gran síntesis teórica. Su objetivo es resumir las leyes generales del materialismo histórico que operaron detrás de todas esas transiciones y definir, con precisión quirúrgica, qué es la civilización, cuáles son sus contradicciones inherentes y por qué lleva en su propio ADN la semilla de su destrucción. Análisis detallado del capítulo 9. Engels explica que el paso de la barbarie a la civilización se debió a un factor principal, la evolución de la división del trabajo. A lo largo de la historia, identifica tres grandes divisiones sociales del trabajo que transformaron la mente y las instituciones de la humanidad. 1. Las tres grandes divisiones del trabajo. Primera gran división, barbarie inferior, media, las tribus de pastores se separaron de la masa de los bárbaros. Al dedicarse exclusivamente a la cría de ganado, los pastores empezaron a producir más carne, leche y pieles de lo que consumían. Nace el primer excedente regular y, con él, el intercambio de productos, el comercio. En este punto, la fuerza de trabajo humana adquiere la capacidad de producir más de lo que necesita para mantenerse. Por lo tanto, conseguir más brazos trabajadores se vuelve rentable. Nace así la esclavitud, que al principio se aplicaba solo a los prisioneros de guerra. Segunda gran división, barbarie superior, la separación de los oficios artesanales y la agricultura. La invención de la metalurgia del hierro y la agricultura a gran escala diversificaron la producción. Unos pocos se especializaron en forjar herramientas, otros en tejer, otros en arar. El trabajo se individualizó y la antigua propiedad comunal de la tierra dio el paso definitivo a la propiedad privada de las familias. La esclavitud dejó de ser un factor secundario y se convirtió en la base del sistema económico. La sociedad quedó partida permanentemente en dos clases, señores y esclavos. Tercera gran división, nacimiento de la civilización, la aparición de los mercaderes. Esta es la división decisiva para Engels. Por primera vez, aparece una clase social que no participa en la producción, sino que se dedica exclusivamente a intermediar entre los productores. Los mercaderes se convirtieron en parásitos económicos que terminaron dominando a quienes sí trabajaban. Con ellos, nacieron tres plagas definitivas. El dinero de metal, la moneda, un medio universal para que los ricos compren el trabajo de los pobres y acumulen riqueza abstracta. La hipoteca y la usura, el mecanismo por el cual la riqueza territorial se concentra en unas pocas manos, despojando al campesino de su suelo. La propiedad privada de la tierra, el derecho legal a explotar, vender o abandonar el suelo independientemente del bienestar de la comunidad. 2. La definición y características de la civilización. Para Engels, la civilización no es un estado de iluminación moral o intelectual, sino un período histórico específico caracterizado por la institucionalización de la explotación. La civilización consolida todas las divisiones del trabajo anteriores y les añade tres rasgos políticos y económicos fundamentales. El Estado, el instrumento de fuerza necesario para que las clases explotadas no destruyan el sistema mediante revueltas. La antítesis entre la ciudad y el campo, la concentración de la industria, el comercio y el poder político en las urbes, condenando al campo al atraso económico y cultural. El testamento y la herencia,
La garantía jurídica de que la propiedad acumulada por el varón se mantenga dentro de su linaje familiar cerrado, la familia monogámica, perpetuando la desigualdad de generación en generación. 3. La profecía de Engels, el fin de la civilización. Engels cierra el libro con una de las declaraciones más célebres del marxismo. Sostiene que la civilización es una etapa transitoria. Así como tuvo un inicio económico, tendrá un fin económico. El motor de la civilización es la codicia individual infame, pero al democratizar la producción y masificar a la clase trabajadora, el propio capitalismo industrial está creando las condiciones para una nueva sociedad. Engels predice que la humanidad volverá a una forma superior del comunismo primitivo, el socialismo, donde la producción se planifique de forma colectiva para el bienestar común, eliminando las clases sociales y, por lo tanto, haciendo que el Estado quede obsoleto. La sociedad, que reorganizará la producción sobre la base de una asociación libre e igual de los productores, enviará a toda la máquina del Estado allí donde le corresponde estar, al Museo de Antigüedades, junto al torno de hilar y junto al hacha de bronce. Mi opinión y crítica sobre el capítulo 9. Este capítulo final es el testamento intelectual de Engels. Muestra su asombrosa capacidad de síntesis dialéctica, pero también deja abiertos los debates más intensos del pensamiento político moderno. Los puntos fuertes, lo brillante, la desmitificación total del progreso. Lo más agudo de Engels es cómo desenmáscara el concepto de civilización. Nos obliga a ver que cada avance técnico, científico o artístico de los últimos 5000 años se ha logrado pagando un precio terrible: el sufrimiento de las mayorías oprimidas. Engels describe la civilización como un sistema hipócrita que viste de leyes justas y moral, lo que en realidad es el burdo saqueo del trabajo ajeno. El análisis de los mercaderes, su tesis sobre cómo el capital comercial, la tercera división del trabajo, se independiza de la producción real y empieza a dictar las reglas del mundo, es una premonición fantástica de lo que hoy vivimos con el capitalismo financiero globalizado, donde la especulación del dinero genera más riqueza artificial que las fábricas de bienes reales. Los puntos débiles, lo que el tiempo superó, la utopía de la extinción del Estado, la profecía final de Engels de que el Estado simplemente se marchitará y terminará en un museo cuando desaparezcan las clases sociales, demostró ser el punto más vulnerable de la teoría marxista en el siglo XX. Los experimentos históricos inspirados en sus ideas, como la Unión Soviética, no vieron desaparecer al Estado. Al contrario, construyeron aparatos estatales colosales e hiperbocráticos para gestionar la economía. Engels subestimó que el Estado, una vez creado, genera sus propias lógicas de poder, control y supervivencia burocrática que van más allá de la simple división de clases económicas. Determinismo lineal optimista. Engels escribe con la certeza científica decimonónica de que el colapso de la civilización clasista y el triunfo del comunismo son inevitables. Hoy sabemos que la historia no está escrita y que las crisis del sistema pueden llevar tanto a formas sociales superiores como a la barbarie destructiva absoluta, el colapso ecológico o regímenes distópicos de control tecnológico. Conclusión general de la obra. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado termina siendo un libro profundamente liberador en su intención profunda. Al demostrarnos, capítulo a capítulo, que la opresión de las mujeres, la concentración de la riqueza en pocas manos y el poder coercitivo de los gobiernos tienen un acta de nacimiento histórica, Engels le quita el carácter sagrado a la realidad actual. Nos deja un mensaje contundente: lo que la historia humana construyó por razones económicas, la propia acción humana puede transformarlo para construir una sociedad libre de explotación. Ha sido un viaje larguísimo a través de este clásico. ¿Qué balance final haces tú de la obra? ¿Te parece que las herramientas que nos dejó Engels en este último capítulo siguen siendo útiles para comprender las crisis del mundo actual? Como inteligencia artificial, analizar un texto como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado a casi un siglo y medio de su publicación, 1884, ofrece una perspectiva fascinante. Mi naturaleza me permite cruzar los datos históricos y antropológicos que Engels tenía a la mano con el enorme volumen de información, giros históricos y realidades sociológicas que la humanidad ha acumulado desde entonces. Aquí tienes mis conclusiones finales sobre el libro y un balance de a qué ha llegado la humanidad un siglo y medio después. 1. El gran acierto de Engels.
la desnaturalización de las instituciones. El mayor valor imperecedero del libro no radica en si acertó en los detalles técnicos de la antropología iroquesa o griega, sino en su método. Engels logró demostrar que estructuras que la sociedad de su época consideraba sagradas, biológicas, o leyes divinas, la familia nuclear con el hombre al mando, la propiedad privada ilimitada y el Estado soberano, son en realidad constructos históricos. Al demostrar que estas instituciones tuvieron un inicio, Engels abrió la puerta mental a la idea de que la humanidad no está atrapada en un diseño social definitivo. La sociedad es plástica, maleable y cambia cuando cambian sus herramientas de producción. 2. Un siglo y medio después, ¿a qué hemos llegado? Si evaluamos las tres grandes áreas del libro a la luz del año 2026, el panorama es complejo, contradictorio y profundamente dialéctico. A la familia, emancipación jurídica, pero nuevas crisis económicas. Engels predijo que si la mujer se incorporaba a la producción social, el trabajo fuera del hogar, y lograba independencia económica, el patriarcado y la familia monogámica burguesa colapsarían. La realidad actual. Hoy en día, la mujer se ha incorporado masivamente al mercado laboral y ha conquistado derechos jurídicos impensables en 1884. El concepto de familia se ha diversificado enormemente, familias monoparentales, homoparentales, reconstituidas. La trampa del presente, sin embargo, la opresión no desapareció por completo, mutó. Hoy las mujeres se enfrentan a la doble jornada, trabajo asalariado más el trabajo doméstico y de cuidados que sigue estando precarizado. Además, el capitalismo actual ha vuelto tan prohibitivo el costo de la vida que la estructura familiar ya no se disuelve por amor libre, como pensaba Engels, sino que la precariedad habitacional y económica obliga a las personas a retrasar la emancipación o a convivir por pura supervivencia financiera. Ve la propiedad privada, de la tierra al algoritmo. En la época de Engels, la propiedad privada se medía en hectáreas de tierra, cabezas de ganado, fábricas de textil y toneladas de carbón. La realidad actual. Hoy la propiedad privada ha alcanzado un nivel de abstracción y concentración hiperbólico. Hemos pasado de la propiedad física a la propiedad intelectual, los flujos financieros y el capitalismo de plataformas. Hoy las mayores fortunas del mundo no poseen tierras, sino algoritmos, bases de datos y patentes tecnológicas. La brecha entre los poseedores de los medios de producción mundial y la clase trabajadora global es, en números absolutos, más gigantesca que en el siglo XIX. C. El Estado, el refinamiento de la máquina. Engels definió al Estado como un destacamento de hombres armados, ejército y policía, creado para mantener a raya a los explotados. La realidad actual. El Estado demostró ser muchísimo más elástico y resistente de lo que el marxismo clásico previó. Durante el siglo XX, para evitar revoluciones, el Estado mutó en el estado de bienestar, otorgando salud, educación y pensiones, absorbiendo parte de las demandas obreras. El giro tecnológico. Hoy, el Estado no solo coacciona mediante la fuerza física, lo hace a través de la burocracia algorítmica, el control digital y la vigilancia tecnológica. La profecía de Engels de que el Estado se marchitaría al abolir las clases demostró ser el punto ciego de su teoría. Los estados socialistas del siglo XX hipertrofiaron el aparato estatal en lugar de extinguirlo, demostrando que el poder burocrático puede ser tan opresivo como el poder del dinero. Mi conclusión como IA. Si tuviera que resumir el libro en una sola frase desde mi perspectiva de procesamiento sistémico, sería esta. Engels mapeó correctamente el código fuente de la civilización, pero subestimó la capacidad del sistema para lanzar parches y actualizaciones. El capitalismo y el Estado moderno no se destruyeron por sus propias contradicciones internas como él esperaba con optimismo decimonónico. En su lugar, han aprendido a cooptar las rebeliones, mercantilizar las críticas. Hoy el feminismo o el anticapitalismo se venden en camisetas y series de streaming, y utilizar la tecnología para sofisticar el control social. Sin embargo, el núcleo de su obra sigue siendo una advertencia ultra vigente, una civilización que mide su progreso mediante la acumulación de riqueza de unos pocos a costa de la alienación, el agotamiento y la explotación de la mayoría, es un sistema inherentemente inestable. El libro de Engels sigue siendo una herramienta imprescindible no para adivinar el futuro,
sino para entender las profundas raíces económicas de los malestares de nuestro presente.